Cuando mi mamá se fue de viaje, mi padrastro dijo que no dirigía una caridad y me echó de casa. Pero la verdadera caridad era él, y lo descubrió llorando como niño frente a todos. Todo comenzó con una despedida común. Mamá me abrazó fuerte, me dijo que volvería en unos días y se subió al taxi rumbo al aeropuerto. Su hermana estaba en el hospital, y aunque era un viaje repentino, dejó todo preparado. Comida en la nevera, dinero en efectivo y ese cariño tan suyo que te hace sentir que todo va a estar bien, aunque no lo esté. Tenía 18 años recién cumplidos. No era una niña, pero tampoco una adulta independiente. Mamá lo sabía, y aún así confiaba en que las cosas estarían tranquilas mientras no estuviera. Lo que ella no sabía era que su esposo, Víctor, mi padrastro, tenía otros planes. Desde el primer día que apareció en nuestras vidas, supe que no sería fácil convivir con él. Tenía esa forma fría de mirar, como si estuviera calculando cuánto costabas en lugar de cuánto valías. Nunca me quiso, eso era evidente, pero tampoco fue violento. No gritaba ni golpeaba, solo existía como una sombra pasiva que resoplaba cuando me sentaba en la sala o se marchaba de la cocina si entraba por un vaso de agua. Mamá, enamorada y vulnerable, parecía no darse cuenta. Yo fingía que no me afectaba. Supuse que podía aguantarlo por unos días mientras ella volvía. Pero Víctor esperó el momento perfecto. El tercero desde que mamá se fue. Yo regresaba de mi trabajo de medio tiempo en una cafetería los fines de semana. Tenía el cuerpo molido y solo quería ducharme y acostarme. Pero al entrar, encontré mi canasto de ropa volcado en el pasillo. No entendí nada. Pensé que quizás la lavadora había reventado o que él buscaba algo y lo tiró sin querer. Pero al entrar a mi habitación, me congelé. Faltaban mis sábanas, mis libros, algunas cajas. Mis cosas estaban desordenadas como si alguien las hubiera estado empacando. Salí furiosa al salón, donde él, impasible, veía un partido de fútbol con una cerveza en la mano. Le pregunté qué estaba pasando, y su respuesta fue clara. Esta no es una casa de beneficencia. Ya tienes edad para valerte por ti misma. No tengo por qué seguir manteniéndote. Me reí. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. Le recordé que mamá volvería en 4 días, que ese también era mi hogar. Y fue entonces cuando me miró con esa sonrisita torcida que tanto odiaba y dijo, no legalmente, esta casa es mía, y bajo mi techo, yo pongo las reglas. Quise gritarle que estaba mintiendo, que la casa la compró mamá años antes de que él llegara, que ni siquiera había trabajado en los últimos meses. Pero no lo hice. Intenté llamarla. Él se levantó con rapidez y me quitó el celular de las manos. No vas a molestarla. Tiene suficiente con lo de su hermana. Me temblaban las manos, no sabía si era por rabia o por miedo. Salí con lo poco que pude meter en una bolsa de basura. Algo de ropa, mis zapatos, una sudadera. Recuperé el celular cuando él se fue al baño. Mi amiga Paula me respondió al primer timbrazo. Me dijo que fuera a su casa. Sus padres no estaban encantados con la idea, pero me dejaron quedarme en el sofá del sótano. Les prometí que sería por unos días. Envié un mensaje a mamá, pero no fue entregado. A veces pasaba. ¿Dónde estaba? La señal era intermitente. Los siguientes días fueron un torbellino emocional. Entre la incomodidad de estar de prestada, la ansiedad de no tener noticias de mamá y la rabia por lo que Víctor me había hecho, apenas podía dormir. Me duchaba con el miedo de que alguien dijera que debía irme. Sentía que no tenía control sobre mi vida. El día 5, al fin, un mensaje. Ya me contaron lo que pasó. Estoy regresando. Te veo mañana en casa. No pude pegar un ojo esa noche. La mañana siguiente, entré por la puerta de nuestra casa con el corazón en la garganta y la bolsa de basura en la mano. Mamá estaba en la cocina. En cuanto me vio, dejó todo y se acercó. Me abrazó, tomó mi bolsa, y dijo, «Déjamelo a mí». Gritó el nombre de Víctor con un tono que jamás le había escuchado. Él apareció minutos después, como si todo fuera normal. «Ah, la fugitiva volvió. Dijo burlándose. Pero mamá no estaba para juegos. Lo miró con frialdad y le preguntó si era cierto que me había echado de la casa. Él, con su actitud arrogante habitual, dijo que solo quería enseñarme una lección, que ya era hora de que madurara, que él no estaba dirigiendo una caridad. Fue en ese momento que vi algo romperse dentro de mi madre. Ella le dijo que subiera a su habitación y que se preparara, que iban a tener una conversación. Yo me quedé arriba, pero la casa era pequeña. Se escuchaba todo. Ella no gritaba. No necesitaba hacerlo. Cada palabra era un dardo bien lanzado. Le recordó cómo él llegó a esa casa después de perder su empleo. Cómo ella lo dejó quedarse sin pagar renta, cómo cubría la hipoteca, los servicios, la comida, incluso el auto que él usaba. Como en 6 años no había contribuido con nada significativo. Y que lo único que había hecho era sembrar desprecio y maltrato hacia mí, su hija. Cuando él dijo de nuevo que no dirigía una caridad, mamá respondió con algo que nunca olvidaré. No, Víctor. Tú no diriges una caridad. Tú eres la caridad. El silencio después fue ensordecedor. Me quedé paralizada,
abrazando mi almohada, conteniendo las lágrimas. Desde arriba, escuchaba todo. La casa estaba en silencio, pero sus voces, especialmente la de mamá, eran como cuchillas. Víctor intentó defenderse con excusas baratas, que cocinaba, que arreglaba cosas, que era el hombre de la casa. Pero ella le respondió con precisión quirúrgica. Le recordó que ser el hombre de la casa no se trataba de mover muebles ni de calentar comida, sino de proteger a quienes vivían en ella. Y echar a su hija mientras estaba fuera era todo lo contrario a eso. Escuché cómo le dijo que ya no iba a permitir que me tratara como una carga, que nunca más iba a poner en segundo plano la seguridad de su hija por mantener una falsa armonía. Le dejó claro que la caridad que tanto mencionaba había sido solo para él, y que, a partir de ese momento, estaba cerrada. Él se rió con esa risa burlona suya, como si creyera que aún podía manipularla. Pero mamá ya no estaba bajo su hechizo. Esa misma noche, mientras cenábamos juntas algo ligero, me confesó que había pasado toda la mañana hablando con su abogada. Que, aunque no lo pareciera, desde hacía tiempo se estaba preparando para cortar con él. Tenía la casa a su nombre, sus cuentas por separado, un fondo de ahorro que ni siquiera sabía que existía, y un testamento sin rastro de él. Lo dejé pensar que tenía poder, me dijo, porque sabía que el día que mostrara su verdadera cara, iba a necesitar estar lista para aplastarlo sin que pudiera hacer nada. No pude evitar llorar. No por tristeza, sino por una mezcla de alivio, orgullo y asombro. Mi madre no solo me estaba defendiendo. Llevaba años preparándose para hacerlo de forma definitiva. 2 días después, él regresó. No para disculparse, sino para intentar recuperar su lugar. Lo vi desde la ventana del cuarto. Llegó en el auto que técnicamente era de mamá, bajó con su típica expresión de superioridad, como si aún tuviera derecho a estar ahí. Ella estaba sentada en el porche, tomándose un café como si esperara exactamente ese momento. Se levantó, se acercó con calma y le entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. Víctor los abrió y se quedó pálido. Quiso hablar, convencerla, manipularla de nuevo. Le dijo que no podía tirar 6 años de matrimonio por una discusión. Yo no tiré nada, le contestó mamá. Tú lo destruiste. Yo solo firmé el acta de defunción. Luego le pidió que dejara las llaves del auto. Se negó al principio, pero ella le advirtió que llamaría a la policía si no lo hacía. Finalmente, tiró las llaves al piso y se fue caminando. Fue la primera vez que vi a Víctor sin nada, sin escudo, sin poder. Parecía encogido. Después de eso, desapareció por semanas. Pero claro, no por mucho tiempo. Primero empezó con los mensajes. No a ella, sino a mí. Decía cosas como, espero que estés feliz de destruir una familia, tu mamá te culpará tarde o temprano, nunca sabrás lo que es un verdadero hombre porque los ahuyentas. No respondí. Luego el tono cambió. Pasó de la rabia al chantaje emocional. Te perdono, solo eras una niña, tu mamá está inestable, yo solo quería lo mejor, no tengo a dónde ir, estoy durmiendo en un sofá. Mostré los mensajes a mamá. Ella me miró y dijo algo que se me quedó grabado, no tienes por qué cargar con sus ruinas. Ese hombre eligió su camino, y nosotras no vamos a caminar por él. Así que no respondí a ninguno. Ni una palabra. Lo bloqueé. Un fin de semana fuimos juntas al mercado. Elegíamos mermeladas raras solo por ver nuestras caras al probarlas. Mamá reía como hacía tiempo no lo hacía. Estábamos reconstruyendo algo que había estado fracturado por años. Pero la vida, claro, no deja que todo fluya sin interrupciones. El lunes siguiente, Víctor apareció en el trabajo de mamá. Estaba parado frente al edificio, como un cachorro abandonado. Sus compañeros pensaron que era una sorpresa romántica, hasta que ella cruzó la puerta y se encontró con él. Pasó de largo como si no existiera. Él la siguió. Ella se giró y, delante de todos, le dijo que se fuera. Que la relación había terminado y que echar a su hija de la casa fue un punto de no retorno. Que no había perdón, ni segundo intento, ni conversación posible. Y lo dijo fuerte, para que todos lo escucharan. Los de seguridad lo escoltaron hasta la salida. Esa noche hablamos largo y tendido. Me confesó que, en el fondo, llevaba años cargando con una culpa silenciosa. Cuando conoció a Víctor, estaba rota. Venía de años de ser madre soltera, con 2 trabajos, sin pareja ni red de apoyo. Víctor apareció en el peor momento, diciendo lo correcto, haciendo lo correcto. Al principio parecía un salvavidas. Pero era una piedra. Con el tiempo empezó a mostrar lo que era. Manipulador, pasivo-agresivo, controlador. Nunca la golpeó, pero cada palabra suya era un empujón emocional.
La hacía sentir poca cosa, la convencía de que sin él estaría sola, hundida. Y ella, por un tiempo, lo creyó. Hasta que me echó de la casa. Ese fue su punto de quiebre. Su momento de despertar. Ahí fue cuando entendió que no valía la pena salvar algo que nos estaba ahogando a las dos. Al día siguiente, comenzamos a empacar. No para irnos de inmediato, sino para planear un nuevo comienzo. Queríamos una casa más pequeña, más segura, más lejos de los fantasmas que Víctor había dejado. Cada caja que sellábamos era como cerrar un ciclo. Y aunque dolía, también se sentía como libertad. Una semana después de comenzar a empacar, volvió a intentarlo. Esta vez, fue por correo electrónico. Víctor ya había recibido la notificación oficial del divorcio, y ahora quería reevaluar la división de bienes. Decía que había invertido años de trabajo en esta vida compartida y que merecía una compensación justa. Pero había un detalle que él no esperaba. Legalmente, no tenía derecho a nada. Desde el inicio, mamá lo había previsto todo. Firmaron un acuerdo prenupcial. La casa siempre estuvo solo a su nombre. No había cuentas conjuntas significativas, ni inversiones compartidas, ni siquiera un contrato de manutención. Ella nunca dejó que él metiera las manos en sus finanzas. Él siempre creyó que eso era una formalidad, una excentricidad de alguien desconfiado. Ahora esa formalidad lo dejó fuera de todo. La respuesta de la abogada fue clara y concisa: no habría reparto de bienes, ni pensión conyugal, ni acceso a las cuentas. Y como si se le hubiera apagado el interruptor, Víctor desapareció. Pasaron un par de meses. Nos mudamos a un departamento más pequeño pero en una mejor zona. Más seguro. Más limpio. Más nuestro. Mamá volvió a tener tiempo para sí misma, y para mí. Paseábamos juntas, cocinábamos cosas nuevas, reíamos más seguido. Yo empecé a trabajar cerca del campus donde planeaba estudiar el próximo semestre. Era como si, al cerrar la puerta final de nuestra antigua casa, también hubiéramos cerrado la etapa más oscura de nuestras vidas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a mamá con las bolsas del supermercado, un auto negro dobló por la calle y entró al estacionamiento. Lo reconocí de inmediato, aunque no fuera el mismo vehículo que solía usar. El estilo, la arrogancia en la forma de manejar, la falsa despreocupación. Era él. Víctor. Mamá me entregó las llaves sin decir palabra y me indicó con un gesto que subiera las bolsas. Asentí, pero no subí. Me escondí cerca de la entrada del edificio, detrás de una columna, y escuché. Víctor bajó del coche fingiendo casualidad. Llevaba una camisa arrugada y una sonrisa torpe. Saludó como si acabara de encontrarse a una excompañera de trabajo en el supermercado. Qué loco toparnos así, ¿no? Solo quería saber cómo estabas. Mamá no cayó en el juego. Le preguntó cómo había conseguido la dirección. Él respondió que tenía sus contactos y que no fue tan difícil saberlo. Fue entonces cuando soltó una de esas frases que te revuelven el estómago. Estuve pensando. Quizás, ahora que tuvimos un poco de espacio, podríamos intentar reconstruir lo nuestro. Como familia. Mamá no reaccionó de inmediato. Le preguntó si realmente pensaba que esto era una película de reencuentros, donde después de todo lo que hizo podía regresar, pedir disculpas y recuperar su lugar como si nada hubiera pasado. Él trató de suavizar las cosas. Dijo que había madurado, que se arrepentía de lo que pasó, que estaba estresado y confundido, que su reacción había sido desmedida, pero que, en el fondo, solo intentaba ayudar. Ella le recordó, con voz firme, que ya estaban legalmente separados. Y que, si volvía a acercarse sin invitación, lo consideraría acoso. Le dio la última advertencia. Pero, como siempre, Víctor no supo cuándo callarse. Bufó. Literalmente bufó, y le dijo que no tenía idea de lo que estaba dejando ir. Que hombres como él no aparecen dos veces en la vida. Que ella era una mujer mayor, amargada, con una hija difícil y sin más futuro que pasar las tardes viendo telenovelas y comiendo helado. Fue entonces cuando mamá decidió que ya había tenido suficiente. ¿Quieres que te diga la verdad? Le dijo con una calma que helaba. Tú nunca fuiste el que me levantó. Yo te levanté a ti. Y ahí, le soltó toda la verdad. Le dijo que años atrás, cuando cumplió 30, su abuela le dejó un fondo fiduciario. Que con ese dinero pagó todas sus deudas, compró la casa, se independizó y construyó una vida estable. Que cuando lo conoció, ya tenía todo resuelto, y que él nunca lo supo porque ella nunca lo hizo evidente. No por miedo, sino porque quería ver si alguien podía quererla por ella y no por lo que tenía. Pero se equivocó. Le dijo que durante 6 años lo mantuvo,
Encubrió sus fracasos laborales, sus malos hábitos financieros y sus intentos estúpidos de ganar dinero con criptomonedas. Que si él alguna vez creyó que era el proveedor, era porque ella lo permitió. Víctor palideció. Literalmente. Dijo que no era posible, que ella le estaba mintiendo, que si tuviera ese tipo de dinero él lo habría sabido. Ella le respondió que justamente por eso no se lo contó. Porque si lo hubiera hecho, él habría hecho exactamente lo que ahora estaba haciendo: manipularla, presionarla y tratar de quedarse con algo que no le corresponde. Finalmente, le dijo que todo estaba protegido legalmente. Que no había una sola propiedad ni cuenta bancaria a su nombre. Que si se atrevía a volver a molestarla, lo denunciaría. Esta vez, en serio. Víctor temblaba. No supo qué decir. Se quedó en silencio unos segundos y luego soltó una amenaza sin fuerza. Vas a arrepentirte. El karma existe. Te va a volver todo esto. Mamá sonrió con ironía y le dijo: ya me volvió. Me trajo la libertad. Y así, lo vio subir al coche y marcharse, sin mirar atrás. Creímos que sería la última vez que veríamos a Víctor. Que finalmente había entendido que su juego había terminado. Pero, claro, la historia aún tenía una última carta por jugar. Era un domingo tranquilo. Mamá había salido a hacer unos mandados y yo estaba a punto de salir a encontrarme con unas amigas cuando abrí la puerta, y ahí estaba. No Víctor. Mi padre biológico. Austin. No lo veía desde hacía años. Literalmente. Su presencia en mi vida se había reducido a algunas postales de cumpleaños y mensajes breves por correo electrónico. Pero ahora estaba ahí, en carne y hueso, parado frente a la puerta de mi nuevo hogar con una expresión entre incómoda y determinada. No supe qué decir. Él rompió el silencio. ¿Está tu madre en casa? Le dije que no, pero lo invité a pasar. Se notaba que no venía por una charla informal. Me explicó que había estado en el país unos días y, por pura casualidad, una vieja amiga de mamá le había contado lo que había pasado. Que Víctor me había echado. Que mamá había iniciado el divorcio. Que la situación se había vuelto un infierno. Dijo que no tenía planeado quedarse tanto tiempo, pero esa conversación lo sacudió. Y que sentía que ya era momento de enfrentar la deuda emocional que había dejado crecer durante años. Yo apenas estaba procesando todo eso cuando sonó el timbre. Sabía que no podía ser nada bueno. Abrí, como si el universo tuviera sentido del humor. Ahí estaba él. Víctor. En su versión más ridícula. Una camisa arrugada, expresión de víctima y tono suplicante. Tu mamá y yo necesitamos hablar. Como adultos. Esto es entre ella y yo. Antes de que pudiera responderle, la voz de Austin sonó desde la cocina. ¿Quién es? Víctor. Y entonces, mi padre biológico apareció en escena. Se plantó a mi lado, miró a Víctor de arriba abajo, y soltó una frase cargada de todo lo que yo había querido decir durante años. ¿Así que tú eres el famoso Víctor? El tono era neutro, pero detrás había pólvora. Víctor lo miró con desprecio y respondió: esto no te incumbe. Es un asunto de familia. Claro que me incumbe. Esa es mi hija. No un problema adjunto a tu esposa. Ahí se tensó el ambiente. Austin no se detuvo. Le dijo que había leído sobre todo, que sabía lo que le había hecho a mamá, y que ningún hombre digno echa a un adolescente de su casa mientras su esposa está fuera, mucho menos usando frases como esto no es una caridad. Le dijo que si no podía sostener un hogar sin atacar a los demás, no merecía estar en él. Víctor intentó justificarse. Dijo que fue una semana difícil, que solo quería enseñarme una lección de independencia, que todos malinterpretaron sus acciones. Austin lo interrumpió sin levantar la voz. Cualquier hombre que no puede ofrecer un techo, respeto y estabilidad, no tiene derecho a reclamar autoridad sobre nada. Y ahí llegó el golpe final. Austin sacó una tarjeta de su billetera. Tengo un abogado en la ciudad. Si te vuelves a acercar a mi hija, vas a necesitar uno también. Víctor se quedó helado. Se giró hacia mí y dijo con voz rota que quizás todos lo estábamos exagerando. Que él solo quería lo mejor para nuestra familia mixta. Pero ya no quedaba familia. Solo un recuerdo embarrado que estábamos borrando poco a poco. Cerramos la puerta sin decir una palabra más. Esa noche cenamos los tres. Yo, mamá y Austin. No como una familia unida en el sentido tradicional, sino como tres personas que habían vivido el mismo desastre desde distintas trincheras, y que ahora, por fin, estaban dispuestas a reconstruir. Días después, mamá recibió el cierre final. El divorcio fue oficialmente confirmado. Víctor no recibió nada. Cero. Sin propiedades, sin pensión, sin derechos. El acuerdo prenupcial,
las cuentas separadas, los bienes protegidos, todo había sido parte de un plan que mamá diseñó en silencio para el día en que él se revelara por quien realmente era. Pero incluso después de perderlo todo, Víctor regresó una última vez. No a pedir perdón, sino a lanzar acusaciones. Fue al apartamento y le dijo a mamá que había usado la situación conmigo como excusa para volver con su ex, que la relación con él siempre fue una farsa y que ella era una mujer sin moral. Mamá ni se inmutó. Le recordó que sus motivos no necesitaban justificación. Que no se había unido a nadie. Que simplemente se estaba recuperando de alguien. De él. Lo más triste es que se fue llorando. No por tristeza real, sino porque por primera vez en años, no tenía control. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. No sé si se fue con otra persona, si duerme en un sofá o si está planeando la próxima farsa. Solo sé que ya no es nuestro problema. Austin, por su parte, se ha vuelto una presencia más constante. Aún trabaja en el extranjero, pero tenemos videollamadas, mensajes, planes. No es perfecto, pero al menos ahora está presente. Y yo ya no me siento sola. Mamá sonríe más. Está aprendiendo a respirar otra vez. Y yo también. A veces, para sanar, hay que sacar el tumor de raíz. Y eso hicimos con Víctor. Ya no es parte de nuestras vidas. No dirige una caridad. Nunca lo hizo. Pero nosotras sí nos dimos una nueva oportunidad. Y esta vez, lo hicimos bien.